Bueno, ya estamos en comunicación con el ministro de Economía de la provincia, así que todas las barbaridades que dije de él, no échenlas a la basura. Al final sí nos atendió. No, mentira, Alejandro, no dije ninguna barbaridad. Buen día, Alejandro, ¿cómo estás? Puede pasar, escúchame, podemos equivocarnos muchas veces y eso da lugar a barbaridades, no hay problema. Sí, bueno, acá hay una discusión que no te lo voy a contar en detalle, pero hay una discusión sobre una economía de localización. Hay una sucursal que se estableció a 400 metros, a menos de 400 metros de otra, una farmacia, y hay una ordenanza que prohíbe el establecimiento, y ahí me parece que le están errando muy fulero. Entonces empezamos a tirar muertos para todos lados. Le echamos la culpa a Gerardo Cipollini, a Ernesto Blasco, a Polini. Cayeron todos, yo no, pero cayeron muchos. Vos sabés que el tema de la digamos, planificación u organización de una ciudad es compleja, porque hay muchos casos en donde calle de por medio, digamos, existe una restricción que del otro lado no existe, digamos. Es parte de una planificación a veces que bueno, sí tiene esas cuestiones, esas discusiones, ¿no? Sí, pero no quiero entrar en esa. Me encantaría después charlarlo, pero ahora quiero aprovechar tu tiempo. Porque en el caso de una farmacia, te digo esto nomás, Alejandro, y pasamos los temas. Estamos en comunicación con el ministro de Economía de la provincia, Alejandro Abraham. En el caso de una farmacia, los productos que venden son homogéneos. Entonces, ¿qué te importa si hay una farmacia a 50, a 70 o 80 metros? Al consumidor final, que es al que el Estado tiene que cuidar, le va a servir el precio más barato posible. Entonces ponerlos a competir, básicamente. Dejarlos que se maten entre ellos como empresas, mientras al consumidor final le den el producto al precio más bajo posible. O sea, que compitan por servicio. Sí, es una discusión difícil. Sí. Teoría de la competencia, digamos, se llama. Siempre, sí, bueno, siempre debe haber algún fundamento que, bueno, hay que analizarlo, ¿no? Exacto. Pero bueno, te llamamos primero, gracias por este tiempo. Te llamo creo que es la primera vez que estamos comunicados. No sé si saliste en otras radios de la ciudad, pero bueno, arranquemos desde el principio. ¿Cómo encontraste los números de la provincia? Bueno, los números de la provincia ya en su momento lo manifestamos, digamos, habíamos encontrado un saldo de 1.300 millones en caja con obligaciones que superaban los 100.000 millones, considerando los sueldos, del aguinaldo, las deudas con sistemas de salud, sistemas de seguridad, digamos, lo que es la parte de policía. Entonces, bueno, en principio la instrucción del gobernador siempre fue ordenar las cuentas, llevar adelante un orden. Obviamente estamos todavía en ese esquema, y organizándonos, adecuando los recursos con los que contamos. Hoy son épocas en las cuales la provincia no recibe más recursos que los de coparticipación y la recaudación propia, en donde digamos, ya no corresponden, o no es que no corresponden, perdón, me corrijo, no contamos con fondos, con transferencias discrecionales ni transferencias no automáticas. Entonces hay que administrarse con lo que uno tiene. Ese es el mayor desafío en una economía compleja en cuanto a lo que es el esquema inflacionario, y en una inestabilidad política también compleja, ¿no? Cuenta la teoría económica, el efecto Libera-Tanzi. Yo soy economista, Alejandro. Dice que llega un momento en el que la recaudación por coparticipación no llega a cubrir las facturas, porque las facturas de pago suben más rápido que los ingresos de coparticipación. O sea, la inflación hace las obligaciones suben por el ascensor y los ingresos de coparticipación por la escalera. ¿En qué estado actual está eso? O sea, ya estamos en el límite en el que la coparticipación está afectando el desarrollo de la provincia. ¿Y dónde están ajustando? A ver, sí, sin duda. Bueno, sabés más que yo seguramente, porque yo soy contador y lo mío es más de gestión, y voy llevando las cuestiones más con un sentido práctico y de experiencia que teórico. A ver, sí, pero estás ahí haciendo. Yo tengo la receta, pero el que está haciendo el pan sos vos, así que el que tiene la experiencia. Bueno, pero es parte de un todo. Las dos cosas son necesarias. A ver, estamos en una etapa compleja en donde sí, los recursos de coparticipación, como vos decís, han empezado a contraerse, y en donde las obligaciones sin duda van a superar o superan lo que es el esquema de recursos, ¿no? Entonces, bueno, la receta o el esquema de trabajo acá es, obviamente, que es
ir en algunos casos difiriendo pagos, en otros casos administrando las cuestiones que no son necesarias, ahorrando, digamos, o restringiendo cuestiones que no son de urgencia. Hoy las prioridades son la salud, por encima de todos, también está la educación, la seguridad, y obviamente que el resto también de la economía es importante, porque nosotros somos una provincia que depende del sector primario, de la actividad productiva, entonces necesitamos dar estímulos. Entonces, bueno, el desafío es tratar de también dar estímulos a ese sector, pero la realidad es, como vos decís, hoy los recursos de coparticipación han caído y estamos en un amesetamiento, en una contracción de la economía que esperemos que pase pronto y comience a reactivarse, y bueno, que el recurso de la actividad, digamos, implique que haya un incremento en la coparticipación. Hay negociaciones en Nación, imagino que vos participás de esas negociaciones, porque sos el ministro de Economía, para restablecer, esto es más político que económico, pero para restablecer el impuesto a las ganancias, ahora lo van a llamar impuesto a los ingresos. ¿En cuánto beneficiaría a la provincia el poder restablecer ese impuesto que lo han sacado por una cuestión electoral y de manera tan irresponsable? A ver, sí, las estimaciones que nosotros teníamos en lo que era impuesto a las ganancias originalmente rondaban en promedio entre 13.000 y 15.000 millones por mes, digamos, ¿no? Hoy, digamos, hay como alguna estimación de lo que es lo que es la Secretaría de Hacienda de Nación, en donde puntualmente al Chaco serían más o menos, rondaría, calculo que más con un efecto inflacionario, los 20.000 millones. ¿Esa es la pérdida mensual? ¿Esa es la pérdida mensual? La pérdida mensual nosotros la habíamos estimado entre 12.000 y 15.000, 13.000 y 12.000 millones más o menos por mes. Pero hay una estimación de lo que sería la modificación del impuesto a las ganancias, ¿no? Ajá. En donde, bueno, rondaría ese importe, ¿no? Rondaría más o menos los 20.000 millones por mes, podría rondar. Habría que ver después en la actividad económica, porque viste que esto tiene, digamos, son estimaciones que después la actividad económica te plantea cuál es el escenario de la realidad. Sí, en recesión es más difícil que haya más liquidación de impuestos a las ganancias. Exactamente, tendería a bajar más que a subir. Exactamente. La última pregunta. Tener una inflación bastante elevada, digamos, lo que va del año, con lo cual, y en lo que fue el año pasado, diciembre tuvo, no te olvides que tuvo una inflación de más de 20 puntos, entonces, de 20 puntos, entonces, la incidencia en ganancias la vas a tener todavía. Ahora impactará en el mes de abril, mayo, seguramente, con la recabación de la cuarta categoría, digamos, o de lo que es la declaración jurada en general de impuestos a las ganancias. La provincia del Chaco es una provincia que depende casi exclusivamente de los ingresos de coparticipación y una parte menor de ingresos brutos. No digo que 2 pesos no sumen cuando uno está ahorcado, o que te lleguen 2 pesos una montaña de plata, porque viste lo que es. Psicológicamente te afecta. Exactamente, así, sí. Cuando no tenés, todo es mucho. Exactamente. Entonces, están haciendo, por lo que me llegó a mí el viernes, una gacetilla de prensa, ha presentado un proyecto de ley que sirve como incentivo a la producción. ¿Lo podés explicar? Sí, a ver, el gobernador, cuando en su campaña y después en el inicio de sesiones ordinarias, había manifestado su intención de generar cierto incentivo a los emprendedores, ¿no? Aquel que quiere comenzar una nueva actividad. Entonces, bueno, este proyecto abarca la posibilidad de definición de ingresos brutos durante los primeros 12 meses para aquellos que ingresen en una nueva actividad o que comiencen, mejor dicho, una nueva actividad. También me abro un kiosco hoy, abro un kiosco, una verdulería o una academia para que los chicos estudien, no pago ingreso bruto por un año. No lo pagás por un año, exactamente. ¿Cómo sigue la historia? Y a la vez, Fondo de Salud Pública hay un componente que es la parte que paga el empleador, en donde, bueno, también existe una exhibición para las actividades por un año de manera de aliviar un poco el costo fiscal, digamos, de los emprendedores, digamos, tanto emprendedores como comerciantes en general, todo aquel que desarrolla una actividad económica. La parte de la contribución patronal va a estar eximida por un año.
¿Cuánto representa ingresos brutos en el total de los ingresos de la provincia? Mira, ¿Cuál es el esfuerzo? No lo tengo. El esfuerzo es significativo, siempre ¿sí? Cualquier recurso que se deje de percibir es significativo. La verdad que no lo tengo aquí cuantificado, lo habíamos hecho la estimación, pero también era una realidad en donde nosotros tenemos que, bueno, vamos a ordenarnos en otras cuestiones y continuar, digamos, y dar un incentivo a aquel que apuesta a la actividad comercial, digamos. Es nuestro granito de arena, quizás no sea obviamente la exhibición o la alícuota de IVA o la alícuota de ganancias, pero bueno, es lo que podemos aportar nosotros desde nuestro lugar. Guarda que es súper importante, es súper importante porque el ingresos brutos es escalable y es el impuesto más distorsivo. Sí. La gente se fija en el impuesto al cheque y todo lo demás. No hay peor impuesto que ingresos brutos, Alejandro, desde el punto de vista de la política económica. Es una porquería ese impuesto porque es escalable y acumulable. Empieza a pagar impuestos. Sí, bueno. Vos tenés una discusión de necesidad de recursos en todas estas cuestiones, eso ¿no? Es verdad, sí. El impuesto a los combustibles también es un impuesto distorsivo, porque termina encareciendo todo. Así es. Pero bueno, es parte, digamos, de la necesidad de recursos del Estado, en donde quizás sí en algún momento el Estado debería empezar a ordenarse, como una economía familiar funciona con los recursos que dispone, el Estado debería empezar a ajustar sus recursos y cubrir los gastos que puede, digamos, y no asumir mayores gastos. Pero bueno, hemos tenido muchos años de excesos en materia de gastos, en donde, bueno, vivimos muchas veces de prestado, por llamarlo así, en nuestra economía, en donde, bueno, en una época cuando no alcanzaba, empezamos a darle a la maquinita, o buscar o recurrir a endeudamiento para cubrir gastos corrientes, en donde, bueno, todo eso ha generado a través del tiempo una distorsión que bueno, hoy lo estamos pagando todos, ¿no? Estos excesos, hoy en definitiva lo estamos pagando todos, y bueno, hoy lo que resta es ordenar la economía, no gastar más de lo que uno tiene, y tratar de que, bueno, en su mayoría el argentino, el chaqueño pueda tener una vida más, con una cultura de trabajo y de educación y de una mejor calidad de vida, ¿no? La baja de los impuestos ayuda a incentivar el movimiento económico. Es una cosa sumamente interesante por mucho poco que parezca, aunque yo entiendo que el esfuerzo es significativo. Ahora, hablando de endeudamiento, Alejandro, te metiste vos porque no me estaba acordando de la pregunta. Te voy dando haciendo. Sí, vos andá tirándome apunte. El gobierno anterior dejó una deuda en dólares que con la devaluación se multiplicó por 2 y se hablaba de la deuda en dólares de unos 37 millones de dólares que te obligó a vos y al gobernador Esdero a pedir un auxilio en el gobierno nacional. Eso fue otorgado, pero me gustaría entender en qué términos fue otorgado eso, en cuánto tiempo hay que devolverlo, si existe la posibilidad de una renegociación hacia adelante, porque fue una deuda importante, ¿no? Importante. Sí, bueno, a ver, son dos cuestiones ahí. Por un lado, la urgencia de poder cubrir ese vencimiento, eran unos 37 millones de dólares, entonces, bueno, cubrir ese vencimiento llevaba un sacrificio económico, lo cual no contábamos con los recursos para poder hacerlo. Se lo gestionó con Nación, se gestionó la posibilidad de un anticipo de coparticipación por el monto, eran 33.000 millones de pesos lo que se pidieron, y eso se descontaba en el mismo mes de febrero. Entonces, se pateó hacia adelante, no tiene nada que ver con los ingresos. Okay. Entonces es intrames, se descuenta dentro del mes. Volvimos a gestionar otro anticipo de coparticipación para el mes de marzo, ya de 30.000 millones, y nos están descontando ahora, y bueno, y ahora estamos en gestiones para poder hacer lo mismo por un monto menor en el mes de abril. Entonces, bueno, nuestro compromiso es ir consiguiendo algún adelanto de coparticipación en menor monto del original. De forma paralela, sí, obviamente ya estamos trabajando en la posibilidad de ver de qué manera seguimos con estos vencimientos, porque son vencimientos, el próximo vencimiento es en agosto, y eran en total, quedan 8 cuotas todavía por pagar en los meses de agosto y febrero, de un monto similar, de 37 millones de dólares.
Entonces, bueno, en esta situación económica, en las condiciones actuales, es muy difícil poder cumplir con eso. No digo que sea imposible, pero siempre al cumplir con eso dejamos de atender otras cuestiones. Entonces estamos viendo qué alternativas tenemos de renegociación o reestructuración de salud. Los docentes. Yo tengo una obsesión con la educación, porque creo que la educación, estoy convencido, lo único que nos saca es la educación, por más que hay que invertir hoy para ver los resultados dentro de 10, 12 años, porque un pendejo entra ahora al colegio y vos ves los resultados a los 15, 16. O sea, tenés que esperar 10, 12 años para que la provincia vea el fruto de eso. Y lo que está pasando, Alejandro, desde hace décadas en esta provincia, es que los que tienen la suerte de educarse bien se van y no quedan, y no vuelven. Entonces, cuando uno mira la matriz de la educación, dice, sí, pero la culpa es compartida de todos lados. Los sindicatos incentivaron el mal uso de los recursos de coparticipación, entonces tenés mucho más docentes nombrados de los que efectivamente están en el aula. Entonces, los que están en el aula tienen que pagar por los que no están en el aula, o sea, los salarios hay que pagarlos igual. Entonces un docente que podría ganar 800 lucas tiene que ganar 300 porque hay que repartir la de él entre los que están en los turnos. Sí, o los que están en licencia. A ver, Alejandro, hay docentes que sacan fotos de Instagram en Brasil. Están en Brasil. Sí. Entonces voy a decir, che. Entonces cuando uno mira los incentivos dice, che, hay que pagarle más al docente, hay que pagarle bien para que tenga incentivos a dedicarse y para que tenga el tiempo. A ver, Alejandro, acá en el interior un docente sale al mediodía de la escuela y tiene que ir a otro laburo para poder llegar a fin de mes. Entonces, ¿en qué momento programa la clase del día siguiente? ¿Cómo está el tema del salario docente? ¿Qué esfuerzo se está haciendo y qué más se podría hacer? Bueno, desde ya que el esfuerzo que se hace es significativo, porque bueno, al docente lo que se le ha garantizado, un compromiso del gobernador, fue la cláusula gatillo, y en ese sentido, ni bien asumimos, se implementó la cláusula gatillo correspondiente al trimestre anterior, que fue octubre, noviembre, diciembre, con un 53,34% de incremento, digamos. Ese fue el punto de partida en materia salarial, en donde se pagó en enero. Si bien, digamos, se puede decir de que era una cláusula gatillo que tenía que cumplirse, que estaba acordada anteriormente, la realidad es que, bueno, nuestra realidad económica fue, llegamos y al mes tuvimos que liquidarlo, y se liquidó, se terminó en enero y se pagó en enero, cuando en general tradicionalmente los incrementos salariales se pagaban a partir del mes de febrero o marzo. Cualquier impacto que tenga, justamente por esto que vos decís, digamos, que muchas veces para un cargo hay 2 o 3 personas, cualquier movimiento que vos tengas en materia docente incide presupuestariamente de una manera significativa. Para que vos te des una idea, la variación que fue en el mes de enero representaron unos 10.000 millones de pesos más. ¿Sobre un total del presupuesto? ¿Sobre un total? ¿Cuánto ingresa por mes? El total de presupuesto hoy, el presupuesto es, en definitiva, sobre un total de, suponete, de coparticipación, o sea, es el 10% de la coparticipación mensual. A la miércoles. Porque estamos hablando que si vos recibís 100.000 millones, 10.000 millones, estamos hablando que es el 10%. Entonces, digamos, tiene una incidencia muy significativa cualquier variación o cualquier toque que se haga sobre el sueldo en materia docente. Alejandro, ¿cláusula gatillo, incentivo docente es lo mismo? No. El incentivo docente era un fondo que en su momento se inició hace mucho tiempo con el impuesto al automotor, digamos, que era un fondo extra que se emanaba de Nación, fue como consecuencia de que en algún momento se transfirieron a las provincias las cajas docentes y no se transfirieron los recursos. Entonces, bueno, te estoy hablando que esto fue 96, 95, sí, 96, sí, 94 sí, por ahí. Exactamente, sí, estamos hablando de 2004, 20 años, no más, perdón. Más 30 años, sí. 30 años, bueno, entonces se empezó así, después se dejó de lado lo que era el impuesto al vehículo para el Fondo de Incentivo Docente y se empezó a establecer como un recurso nacional que se incluía en los presupuestos, que transferían las provincias, la nación a las provincias y la provincia pagaba. Este año lo que sucedió fue que el nuevo gobierno no aprobó el nuevo presupuesto, prorrogó el presupuesto anterior, pero la cláusula que establecía el Fondo Nacional de Incentivo Docente no fue prorrogada.
con lo cual la única alternativa que había era con un decreto de necesidad y urgencia que no sucedió, con lo cual dejó de existir el Fondo Nacional de Incentivo Docente, y en las consultas a Nación hasta hoy en día dice que eso no rige más. Nosotros en el mes de febrero, el fondo correspondiente al mes de enero lo pagamos con recursos propios. Y bueno, y ahora se estableció un sistema en el cual se destinaron 250 puntos a un concepto que es el concepto aula y 120 puntos a un concepto de recomposición. 120 puntos, el 10% de 1.200, porque se le agregan los 1.200 ya tenían los docentes, eso es remunerativo y bonificable, eso forma parte del salario de acá in eternum, digamos. Exactamente, sí señor. ¿Y lo otro? Sí señor. Y lo otro es un concepto aula, que es un concepto no remunerativo, que es un concepto que está en función de aquel que está frente al aula, el que va y establece, digamos, la función, el que hace la función docente, ¿no? El que está frente al aula. Sí, es un incentivo para esta que se sacó foto en Instagram en Brasil, vuelva y se ponga a laburar por 250 puntos. Y bueno, es parte de eso, sí. O renuncie, Alejandro, o renuncie. Bueno, eso es una decisión personal. Exacto. Pero sí, pero que a las arcas provinciales vendría muy bien. Que la sociedad debería, así como se reclaman otras cosas, quizá también debería reclamar. Sí, que trabaje todo el que cobra, Alejandro. Igual remuneración por igual tarea. Bueno, queremos tener un país distinto, en donde la cultura sea la del trabajo y la de la educación, digamos, ¿no? Entonces cambiar ese paradigma, dejar de lado tantos años en los cuales se sometió a la pobreza a la gente, digamos, en donde se decía, bueno, te doy para que vos te asisto con esto, digamos. Sí. Y bueno, y terminaban dentro de la asistencia de empleados públicos, terminaban dentro de la asistencia de personas, ¿no? Así es. Que no tenían ni siquiera la necesidad de hacerlo. Estamos en comunicación entonces con el ministro de Economía, de Hacienda y Economía de la provincia del Chaco, Alejandro Abraham. Alejandro, por mi parte se terminó, pero tenemos mensajes de los oyentes, y acá sí, poner el asiento en vertical, ajustarte el cinturón y aguantar lo que venga. Sí, en un ratito tengo que ir a una reunión, es el único limitante que tengo, por eso... No, pero son uno o dos mensajes nomás. Bueno, sí, no hay problema. Ministro, buen día, los saludo también. Nos dicen aquí, la cláusula gatillo solo se aplica para docentes y magistrados para evitar que la inflación quite poder adquisitivo al salario. ¿Magistrados también cobran cláusula gatillo, Alejandro? ¿Magistrados judiciales? ¿Hablamos? Sí. No, magistrados judiciales hay una ley que se llama la ley de ajuste por revisión, en donde hay una equiparación del sueldo del magistrado y funcionario judicial al promedio de la remuneración del NEA. Se toma como cargo testigo el juez de cámara con 20 años de antigüedad. Pero esto surge de un juicio que en su momento se hace, digamos, al Estado, y en donde sale una ley que es la 3424, y en donde se establece esta equiparación y se hace una revisión ahora de manera trimestral. Alejandro, la última, prometo que esta es la última. Eso te pasa por hablar. Vos hablás y me vas tirando ideas. Yo critiqué mucho en su momento, apenas asumido el gobernador Esdero, pero de buena fe, el hecho de que el gobernador pasara a cobrar de 400 y pico miles de pesos a 1.300.000, sin saber que en el medio estaba toda la historia esta de las fiduciarias, digamos, del fondo fiduciario. ¿Podés explicar cómo fue todo ese movimiento? O sea, ¿efectivamente el gobernador gana lo mismo que ganaba antes el anterior gobernador? ¿Lo que se hizo fue transparentar o cómo fue la historia? No, a ver, el gobernador gana hoy lo mismo que gana un jefe de policía. Esa es la realidad. Lo cual, digamos, parece que es equiparable. Lo que se hizo fue un sinceramiento. Digamos, entendemos, y en el esquema que hemos manejado, entendíamos que un sueldo de 300.000 pesos, 350.000 pesos, no era compatible con la función ni del gobernador ni del ministro, quizás. Exacto. Entonces, bueno, se hizo una equiparación. Inclusive en los organismos en donde había mayores sueldos, no se tomó ese aumento. Con lo cual, bueno, la idea fue un sinceramiento de los números, digamos, ¿no? No fue una idea de decir, entramos y ajustamos todos los sueldos.
Pero cuando vos hablas de sinceramiento, cuando decís sinceramiento, ¿es porque el gobierno anterior cobraba de otra manera más plata o no? Yo no puedo garantizar ni saber efectivamente qué es lo que cobraba anteriormente, pero no es, digamos, no es creíble que un gobernador anteriormente cobre 300.000 pesos. Sí, no laburás por 300 lucas. De hecho, generás el incentivo... No digo que 300.000 pesos no sean un ingreso, o sea, yo con esto quiero significar, digamos, que entiendo que hay mucha gente que gana 300.000 pesos también, no es que uno lo haga en detrimento de eso. Sí, pero no corresponde al tamaño del cargo. Es la discusión... Estamos hablando de su función, ¿no? Es la discusión que está teniendo la vicepresidenta de la República, Victoria Villarroel, con Javier Milei, que le dice: Javier, si yo no le subo el salario a los senadores, no nos quejemos por la corrupción. Sí. Así es. Estuvimos entonces en comunicación con Alejandro Abraham, ministro de Economía de la provincia, quien efectivamente nos atendió, o sea que todas las puteadas anteriores bórrenlas. Ha sido más que generoso con nosotros, Alejandro. Espero no haber abusado de tu tiempo. Por favor. Y si abusé de tu tiempo, andás sabiendo que más adelante voy a volver a abusar de tu tiempo. Vas a volver, perfecto. Ha sido más que amable, Alejandro. Muchas gracias. Perfecto, a disposición. Que tenga buen día. Adiós.